En la cosmovisión mapuche, la muerte nunca fue entendida como una desaparición, sino como un tránsito. El ser humano no se extingue, cambia de estado. Su espíritu, el AM, continúa un recorrido que no depende solo del fallecimiento, sino de cómo se vivió, cómo se murió y cómo fue tratado el cuerpo después. Este principio está documentado en relatos recogidos desde el siglo XVI por cronistas tempranos, y más tarde por etnógrafos y estudiosos del sur de Chile y la Patagonia, quienes registraron una visión coherente y persistente. No todos los muertos merecían el mismo destino. Aquí comienza una de las dimensiones más incómodas y menos divulgadas del mundo mapuche, porque existieron circunstancias en las que el entierro era negado. No por descuido, no por ignorancia, sino como una decisión consciente, cargada de significado espiritual y social. En la cultura mapuche, el rito funerario no era un gesto simbólico menor. Era el acto que permitía al espíritu iniciar su viaje hacia el Wenumapu, el espacio superior. Negar ese rito equivalía a interrumpir el tránsito del alma, dejándola errante, sin destino claro, atrapada entre planos. Por eso, no ser enterrado era una de las peores condenas posibles. Los registros orales, transmitidos por generaciones y recopilados en investigaciones etnográficas, coinciden en que ciertas muertes rompían el equilibrio comunitario. Personas que habían transgredido normas profundas, que habían traicionado al grupo o que habían causado un daño considerado irreparable, no siempre eran despedidas como los demás. No se trataba de venganza, se trataba de orden cósmico. El Admapu, el conjunto de normas que regulaban la vida mapuche, no solo establecía cómo vivir, sino también cómo morir correctamente. Cuando alguien quebraba ese orden de forma grave, su muerte no cerraba el ciclo, lo dejaba abierto. En esos casos, el cuerpo podía ser abandonado en lugares específicos, alejados del espacio comunitario. No cualquier sitio, no al azar. Eran zonas consideradas liminales, bordes de quebradas, sectores pantanosos, áreas donde la presencia humana era mínima o nula. Lugares donde el espíritu no podía asentarse, ni regresar, ni avanzar con claridad. Estos espacios no eran cementerios, eran zonas de exclusión espiritual. La lógica detrás de esto no era castigar al muerto, sino proteger a los vivos. Un espíritu sin tránsito adecuado podía convertirse en una presencia perturbadora, capaz de alterar el equilibrio del Lof, provocar enfermedades, conflictos o desgracias. Por eso, negar el entierro era una forma extrema de contención. Este tipo de prácticas no eran comunes ni frecuentes. No formaban parte de la vida cotidiana. Precisamente por eso eran tan temidas. Porque cuando ocurrían, todos entendían que algo profundamente grave había sucedido. Los estudios históricos y antropológicos son claros en un punto. El silencio rodea estos casos. No se hablaba abiertamente de ellos. No se narraban como hazañas. Eran advertencias implícitas, recordatorios de que la comunidad tenía límites y que cruzarlos tenía consecuencias que trascendían la vida. Aquí, la muerte no era descanso. Era una frontera incierta, y no todos podían cruzarla. Dentro del mundo mapuche, la negación del entierro no estaba asociada a la pobreza, al rango social ni al simple rechazo personal. Era una decisión excepcional, vinculada exclusivamente a faltas consideradas una amenaza directa al equilibrio espiritual y comunitario. Esto es importante aclararlo, porque no se trataba de una práctica arbitraria ni habitual, y las fuentes históricas coinciden en que solo se aplicaba en situaciones extremas. Los relatos recogidos por cronistas coloniales tempranos, junto con testimonios orales preservados hasta el siglo XIX y XX, describen que ciertos actos rompían de forma irreversible el vínculo entre la persona y su comunidad. Entre ellos, se encontraban la traición deliberada al Lof en contextos de guerra, la entrega consciente de información al enemigo, o acciones que provocaran la muerte de miembros del propio grupo por beneficio personal. En estos casos, la falta no terminaba con la muerte del responsable. Continuaba más allá, afectando a los vivos.
El problema no era solo moral, era espiritual. Un individuo que había quebrado el Atmapu de forma grave se convertía, tras morir, en una presencia potencialmente peligrosa. El espíritu de alguien así no estaba en condiciones de iniciar el tránsito normal hacia el Wenumapu. Enterrarlo como a los demás podía permitir que su energía regresara al espacio comunitario, trayendo consigo desequilibrio, enfermedad o desgracia. Por esta razón, la comunidad optaba por separar radicalmente a ese muerto del ciclo ritual habitual. El cuerpo no era velado, no era acompañado por cantos ni ceremonias completas, y no se le otorgaba el espacio funerario reservado para los demás. La exclusión era total, porque el objetivo no era castigarlo simbólicamente, sino cortar cualquier vínculo residual entre su espíritu y el mundo de los vivos. Las fuentes etnográficas señalan que este tipo de decisiones no recaían en una sola persona. No era un acto impulsivo ni individual. La determinación surgía del consenso de autoridades tradicionales, personas con conocimiento profundo de las normas y del equilibrio espiritual. Precisamente por eso, su aplicación tenía un peso enorme. Todos entendían que, si se llegaba a ese punto, no había vuelta atrás. También existían muertes consideradas impuras o peligrosas por su naturaleza. No porque la persona fuera malvada, sino porque las circunstancias del fallecimiento rompían el orden natural. Ciertas muertes violentas, abruptas o asociadas a transgresiones graves podían generar un espíritu errante, incapaz de encontrar descanso. En estos casos, el problema no era el individuo en vida, sino el riesgo que su muerte representaba después. Aquí es donde la visión mapuche de la muerte se diferencia profundamente de la europea de la época colonial. Mientras para los conquistadores la muerte cerraba el conflicto, para el mundo mapuche podía abrirlo. Un muerto mal despedido no era un recuerdo, era una presencia activa, un desequilibrio latente. Por eso, negar el entierro era una forma extrema de control espiritual. El cuerpo era apartado del espacio humano, llevado a lugares donde no se desarrollaba la vida cotidiana, donde el tránsito del espíritu quedaba suspendido, sin posibilidad clara de retorno ni de avance. Era una solución dura, temida, pero considerada necesaria para proteger al conjunto. Este conocimiento no se enseñaba abiertamente, no se transmitía como norma cotidiana. Era parte del saber reservado, comprendido más por las consecuencias que por las explicaciones explícitas. Todos sabían que existía, pocos hablaban de ello, y casi nadie quería presenciarlo. Porque cuando alguien no era enterrado, no solo había muerto una persona, se había quebrado algo más profundo. Y eso, en la lógica mapuche, era una advertencia para todos. En la cultura mapuche, el territorio no era un simple espacio físico. Cada cerro, cada río, cada hondonada poseía una carga espiritual específica. Por eso, cuando se tomaba la decisión extrema de no enterrar a un muerto, el lugar donde se dejaba el cuerpo nunca era elegido al azar. La geografía cumplía una función activa dentro del equilibrio entre los mundos. Los sitios destinados a estos cuerpos excluidos compartían características claras. Eran zonas liminales, espacios de tránsito, lugares donde la vida humana no se asentaba de forma permanente. Bordes de quebradas profundas, sectores pantanosos, márgenes de cursos de agua violentos, áreas rocosas expuestas al viento constante. No eran espacios de reposo, sino de inestabilidad. En la lógica mapuche, el espíritu necesita orientación. El rito funerario, el acompañamiento, la ubicación del cuerpo, todo cumple la función de guiar al Am en su tránsito. Cuando ese rito se negaba, el lugar elegido reforzaba esa negación. Se buscaban espacios donde el espíritu no pudiera arraigarse, donde no encontrara un punto claro de referencia para volver ni para avanzar. Estos lugares eran evitados por la comunidad. No se transitaban innecesariamente. No se habitaban. No se transformaban en espacios productivos. Con el tiempo, quedaban marcados en la memoria colectiva como zonas de cuidado, no por superstición, sino por respeto a un desequilibrio que no debía ser perturbado.
Las fuentes etnográficas señalan que, en algunos casos, estos sitios funcionaban como advertencias silenciosas. No se señalizaban, no se explicaban abiertamente, pero todos sabían lo que representaban. El territorio, así, se convertía en un archivo vivo de la historia moral y espiritual del Lof. A diferencia de la mirada europea, que buscaba separar a los muertos de los vivos mediante cementerios cerrados y delimitados, el mundo mapuche integraba la muerte al paisaje, pero solo cuando el tránsito había sido correcto. Cuando no lo era, el paisaje mismo se transformaba en un límite. Es importante aclarar algo fundamental. Estas prácticas no implicaban abandono sin sentido ni desprecio por el cuerpo. Incluso en estos casos extremos, existía una lógica de cuidado colectivo. El objetivo no era humillar al muerto, sino proteger a los vivos del impacto espiritual de una muerte mal cerrada. Los cronistas coloniales, al observar estas prácticas sin comprender su trasfondo, las describieron como actos de barbarie o crueldad. Sin embargo, esa lectura ignora por completo la cosmovisión que las sustentaba. Para el mundo mapuche, permitir que un espíritu peligroso circulara libremente era una irresponsabilidad mayor que negar un rito funerario. Aquí se revela una diferencia profunda entre dos formas de entender la muerte. Para los conquistadores, la sanción terminaba con la ejecución o el castigo físico. Para el mundo mapuche, la verdadera consecuencia comenzaba después. El cuerpo era solo el punto de partida de un problema que podía extenderse en el tiempo si no se controlaba adecuadamente. Por eso, estos lugares no eran solo espacios físicos, eran fronteras espirituales, líneas invisibles que separaban el equilibrio del caos, zonas donde la comunidad había decidido conscientemente no permitir descanso, no permitir retorno, no permitir influencia. Y esa decisión, silenciosa y extrema, dice mucho más sobre el profundo respeto mapuche por el orden del mundo que cualquier mito o exageración posterior. Con la llegada definitiva del dominio colonial y la imposición progresiva del orden cristiano europeo, estas prácticas comenzaron a desaparecer no porque fueran olvidadas, sino porque fueron activamente reprimidas y deslegitimadas. La muerte, para el mundo colonial, debía ser homogénea, regulada por un solo rito, una sola doctrina y una sola forma de entender el más allá. Todo lo que escapara a ese marco era considerado superstición, barbarie o amenaza. Los cronistas españoles registraron fragmentos de estas costumbres, pero lo hicieron desde una incomprensión profunda. Al no entender la lógica espiritual mapuche, interpretaron la negación del entierro como crueldad, abandono o salvajismo. Sus escritos omitieron deliberadamente el contexto, la excepcionalidad del acto y, sobre todo, la finalidad protectora que tenía para la comunidad. Con el paso del tiempo, la evangelización forzada y la reorganización territorial quebraron el vínculo entre comunidad, territorio y rito. Los espacios liminales dejaron de ser respetados. Los cementerios cristianos reemplazaron los antiguos lugares funerarios, y el conocimiento sobre estas prácticas quedó relegado al ámbito oral, transmitido en voz baja, fragmentado, muchas veces silenciado por miedo o vergüenza. Aquí ocurre algo clave que explica por qué hoy casi no se habla de esto. No era un conocimiento pensado para ser difundido, ni siquiera dentro del propio mundo mapuche. Era un saber reservado, asociado a situaciones límite, y por lo tanto no dejó grandes estructuras visibles ni registros ceremoniales abundantes. Su ausencia en fuentes masivas no es prueba de falsedad, sino evidencia de su carácter excepcional. Los estudios antropológicos modernos, al recopilar testimonios de descendientes y analizar patrones repetidos en distintas zonas del sur de Chile y la Patagonia, coinciden en un punto esencial. La muerte, en el mundo mapuche, estaba regulada por una lógica mucho más compleja de lo que la historia oficial quiso admitir. No todo muerto era igual, no toda muerte cerraba un ciclo, y no todo cuerpo debía volver a la tierra del mismo modo. Con el tiempo, estas prácticas dejaron de aplicarse, pero la idea que las sostenía no desapareció.
La noción de que una muerte mal resuelta puede afectar a los vivos, de que el espíritu necesita orientación y de que el territorio guarda memoria, sigue presente en múltiples relatos, creencias y formas de respeto actuales. Hoy, cuando se habla de estos temas, suele hacerse desde el mito o el sensacionalismo. Pero lo que realmente incomoda no es la imagen extrema, sino lo que revela. Que existió un sistema moral y espiritual capaz de tomar decisiones durísimas en nombre del equilibrio colectivo. Un sistema que entendía la muerte no como un punto final, sino como una responsabilidad que se extiende más allá del cuerpo. Este documental no busca romantizar ni juzgar esas prácticas. Busca entenderlas en su propio contexto, lejos de la mirada colonial que las redujo a caricatura. Porque sólo así se puede comprender que negar un entierro no era un acto de desprecio, sino una medida extrema para proteger a la comunidad del desorden espiritual. Cuando la historia se cuenta sin este contexto, se vuelve falsa. Cuando se explica con cuidado, se vuelve incómoda. Y cuando se comprende en profundidad, revela una verdad más compleja que cualquier mito. En el mundo mapuche, incluso la muerte tenía reglas, y romperlas podía ser más peligroso que la propia vida. Ese conocimiento, fragmentado pero persistente, sigue ahí. No en los libros más difundidos, no en los relatos simplificados, sino en la memoria del territorio y en las preguntas que aún incomodan. Y quizás por eso, durante siglos, hubo muertos que no podían descansar.